La historia humana está llena de narraciones, de encuentros entre enemigos que se enfrentan en conflictos bélicos, las batallas y sus victorias. Pero en esa misma historia hay una batalla constante, con un enemigo a nuestros ojos invisible. Son aquellos virus o bacterias que a veces cobran más víctimas que los mismos conflictos belicosos. Cuando atacan de manera masiva, son las epidemias. En ellas no hay ganadores, solo pérdidas. ¿Quieres saber cuáles han sido las más devastadoras de nuestro pasado? Quédate y viajemos juntos al pasado en busca de las epidemias que han azotado a México. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Algunas enfermedades se pueden rastrear de la convivencia entre animales y humanos, a través de la domesticación, su consumo o simplemente su cercanía, mediante la mutación. Por ello, conocemos la viruela aviar y la viruela vacuna, la influenza aviar y porcina. Pero también surgen de las condiciones insalubres de vida, que se vuelven un ambiente de proliferación de virus y bacterias. Cuando los americanos estaban aislados de Europa, sus enfermedades, que obviamente existían, eran de otro tipo, pues carecían prácticamente de animales domesticados, con la excepción de algunas partes en América del Sur, que pudieran ser portadores de virus patógenos. Por ello, a la llegada de los europeos quedaron totalmente expuestos a ellos, con el comienzo de los viajes transatlánticos. A estas enfermedades las llamaban cocolistles, que significa enfermedad o pestilencia. Empecemos con la viruela o huehuezáhuatl. En diciembre de 1518, en el puerto de Santo Domingo, llegó un barco de Portugal cargado de esclavos contratados por la corona española. En él venía de contrabando un cargamento donde había esclavos con viruela activa. En México, a finales del año de 1520, ya cuando las huestes de Cortés se encontraban en Tenochtitlan, y después de haber enfrentado a Pánfilo Narváez, surgen las primeras víctimas de una enfermedad totalmente desconocida para los nuevos habitantes, la viruela. Esta se propagó con gran rapidez, pues la población no contaba con los anticuerpos para este virus. La viruela se dispersó en México el 30 de mayo de 1520 en Zempoala, cerca de Veracruz, después de que Cortés tomara prisionero a Pánfilo Narváez. En la noche, en el campamento de Gonzalo de Sandoval, un capitán de Cortés, encontró con el aposento de los porteadores negros de Narváez, donde uno de ellos tenía viruela. Alrededor de 3 millones de indígenas fallecieron a causa de esta terrible enfermedad. No había distinción entre nobles o masehuales. Perdieron la vida personajes como el Tlatoani Cuitláhuac o el Cazonzi Purepecha Zuanga. En la conquista de América, la viruela atacó con la misma fuerza que los enfrentamientos bélicos sobre la población indígena. Esta enfermedad se originó en la India hace 3000 años. La evidencia más antigua se ha encontrado en los restos momificados de Ramsés V. Aparecen con marcas de las pústulas de la viruela. Hablamos de que él contrajo esta enfermedad antes del 1157 a.C. La viruela es una enfermedad de muy fácil contagio. Es causada por el virus llamado variola, palabra que proviene del latín y que hace referencia a las ronchas o pústulas moteadas que son características de esta enfermedad. John Jenner, médico inglés, decidió realizar un experimento. Había escuchado de una lechera que se había contagiado de viruela vacuna y que se creía estaba protegida por esa razón. El médico inoculó a un niño de 8 años llamado Phipps con materia de llaga de viruela vacuna de la mano de Sarah Nelms, que estaba contagiada. Lo que pasó es que el niño Phipps solo tuvo una reacción local y se sintió mal durante varios días, pero se recuperó totalmente. Después, en junio de 1796, el médico Jenner inoculó nuevamente a Phipps, pero con materia tomada de una llaga fresca de viruela humana,
como si fuera a contagiar al niño, para comprobar la supuesta protección adquirida a través de la llaga de la viruela vacuna. Pues en efecto, Phipps se mantuvo sano. Así, John Jenner demostró que la materia de la viruela vacuna que se había transferido de una persona a otra como una cadena humana. Él había encontrado la vacuna para esta terrible enfermedad. Dato histofílico. En 1980 se declaró oficialmente a la viruela erradicada y fue la primera enfermedad en ser combatida a escala mundial. Seguimos con el sarampión o tepitonzáhuatl. Llegó a América en la expedición de Juan de Aguado, que llegó a Santo Domingo a finales de 1495. Entre los años 1545 y 48 apareció una segunda epidemia, que en las palabras nativas era llamada tepizontzáhuatl. En la traducción es pequeña lepra. Esta era sarampión. Hubo una segunda oleada que causó el deceso de más de la mitad de la población indígena. Hubo abandono entero de pueblos. Esta enfermedad es ocasionada por el morbillivirus. El virus se encuentra en la nariz y en la garganta de los pacientes infectados. Se libera en el aire por medio de la tos o estornudos, donde puede mantenerse activo e infeccioso hasta por 2 horas. La vacuna surge hasta en la década de 1960. Dato histofílico. La población nativa en México en 1519, en el momento de iniciarse la conquista por Hernán Cortés, se ha estimado en aproximadamente de 25 millones de indígenas, y para 1605 había descendido drásticamente hasta 1.075.000. Seguimos con el tifus exantemático o matlalzáhuatl. Otra epidemia que azotó a la población indígena durante la colonia fue en los años 1736 a 1739. Los especialistas la califican como la más devastadora para la población en la colonia. Era llamada entre los indígenas como matlalzáhuatl, como sinónimo de tabardete, tabardillo, cauzón, fiebre petequial, fiebre pudrida, o sea, el tifus exantemático. Esta enfermedad ya se había presentado por primera vez en 1548 hasta 1549. A partir de entonces, su presencia se hizo periódica. La epidemia fue extendiéndose de Tacuba a Coyoacán, Tacubaya, Xochimilco, Azcapotzalco y la Ciudad de México, el Valle de México hacia el resto del virreinato. En esta segunda oleada del matlalzáhuatl, los decesos eran tantos que se dificultaba la tarea de dar sepultura y registrar a tanto difunto. El tifus es de transmisión indirecta, por necesitar de un vector parásito que transporte la infección de un individuo a otro. Quien cumple esta función es el piojo de la ropa, Pediculus corporis, y en menor medida el de la cabeza, Pediculus capitis. Ante la creciente pérdida de la población indígena surge una necesidad, pues se perdía la mano de obra principal, tanto para labrar la tierra como para cualquier tipo de trabajo. A consecuencia de esto, se abren los primeros hospitales en la Nueva España y en América. El 29 de diciembre de 1503 se inaugura en Santo Domingo la Puerta de América, el Hospital de San Nicolás de Bari, primer nosocomio americano. En la Nueva España fue Hernán Cortés quien fundó los primeros hospitales, el de la Inmaculada Concepción y el de San Lázaro. De aquel de la Concepción, actualmente llamado Jesús Nazareno, ya se hablaba en 1524 y fue básicamente un sanatorio para pobres. Entre 1536 y 1540 se edificó en Pátzcuaro el Hospital de la Concepción y Santa Marta, por iniciativa de don Vasco de Quiroga. Otros hospitales se erigieron, como el Hospital Real de San José de los Naturales, autorizado por la cédula soberana el 18 de mayo de 1553. Dato histofílico. Durante las epidemias o coco-listle del periodo de 1576 a 1577 se efectuaron las primeras necropsias a cuerpos de indígenas con fines diagnósticos por el cirujano Alonso López de Hinojosa, el doctor Juan de la Fuente y el protomédico Francisco Hernández. Muchas fueron las epidemias, entre los enfrentamientos belicosos, las alianzas que se hicieron con otros grupos indígenas, estas enfermedades y el ánimo que todo esto causó, disminuyó la población indígena drásticamente. Estas enfermedades desconocidas para los americanos, unas más fuertes que otras, pero todas contribuyeron a una disminución muy importante.
¿Qué te pareció? ¿Sabías de todas estas epidemias en México? Sin embargo, estas no son las únicas enfermedades que se han convertido en epidemia en este país. Hay muchas otras más que quedan en la lista. Coméntame si te gustaría saber más de ellas. Deja tu comentario para realizar un futuro video. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.